Vamos a ver una fórmula que es especial. La suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. A ver, conocemos el término general de una progresión aritmética. El término general es una fórmula, de manera que conociendo simplemente el primero y la diferencia, podemos saltar a cualquier término de la progresión que nosotros queramos. Bien, aquí me he inventado una progresión. De primer término 2 y diferencia 3. Pasamos de uno al siguiente sumando 3. El siguiente más 3 es 8, más 3 es 11 y así sucesivamente sacamos pues hasta el término 10. Este es el término 1. Este es el término 1, a sub 1 y este es el término 10, a sub 10. Muy bien. Vamos a ver una propiedad fundamental y te haré la demostración de la fórmula con detalle. La propiedad fundamental es esta. Vamos a ver. Los voy a nombrar todos. A6, A7 y el término octavo. Vamos a ver. Coge el primero y el último, 2 y 29, y súmalos. El primero y el décimo son 2 más 29 y suman 31. Vale, ahora coge, hemos cogido el primero y el último, ahora coge el segundo y el penúltimo, A2 y A9. El segundo término es 5 y el noveno 26. Y su suma da 31. Vamos a sumar los otros dos que están pegando un salto. Yo aumento en uno el término de la progresión y lo disminuyo por otro lado. A3 y A8. A3 y A8. A3 es 8, el tercer término es 8 y el octavo término es 23. Si lo sumamos da 31. Todo el tiempo nos está dando lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues por el motivo siguiente. Yo sumo el primero y el último, 2 y 29, que me dan 31. Cuando sumo los dos siguientes, en realidad lo que estoy haciendo es, al avanzar una posición estoy sumando 3, pero al retroceder una posición aquí estoy restando 3. Es decir, yo os estoy sumando el primero con el último, pero luego he sumado el segundo con el noveno. Al sumar el segundo con el noveno estoy añadiendo 3 porque he avanzado, pero estoy retrocediendo, estoy restando 3 porque estoy retrocediendo. Añado 3, sumo 3 porque he avanzado y resto 3 porque estoy retrocediendo. Entonces la cantidad total permanece invariable, 31 también. ¿Qué pasa cuando sumo los siguientes? Pues lo mismo. Por un lado estoy sumando 3 porque este número es 3 unidades más grande que el anterior, pero por el otro lado le estoy sumando un número más pequeño, 3 unidades también. Entonces, aquellos que sean simétricos, lo mismo pasa con los siguientes. 11 y 20, 31. 14 y 17, 31. Siempre que vayan emparejados simétricos, me va a dar la misma cantidad. ¿Vale? Esa propiedad es la clave de la demostración que vamos a hacer. Vamos allá. Yo quiero hacer la suma de n términos de una progresión aritmética. Eso se escribe así, S sub n. Quiero sumar el primero más el segundo más el tercero más
Sumar n términos consecutivos de una progresión aritmética. El primero, el segundo, el tercero, el octavo, el noveno, el décimo. Fíjate como el último de todos lo llamo a sub n y el anterior lo llamo a sub n menos 1 y el anterior a sub n menos 2, de manera que si esto es 10, este será 10 menos 1, 9 y este será 10 menos 2, 8. Y si esto es 20, pues este será 19 y este 18. ¿De acuerdo? La suma de n términos de una progresión aritmética quiere decir que cojo el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el que sea y los sumo todos. Bueno, pues aquí lo que va a pasar es lo que te he comentado hace un momento. Estos dos entre sí suman lo mismo, el primero y el último. Este y este suman lo mismo, este y este suman lo mismo. Y esa suma puede ser, en el ejemplo que he puesto, 31 o cualquier otra, pero la cuestión es que suman lo mismo. Yo los puedo emparejar, el más pequeño con el más grande, el segundo con el anterior, el tercero con el anterior, y tendré un montón de sumas iguales. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Que esta es la demostración. Reordeno los términos de la progresión de más a menos. Reescribo la suma de los n términos, pero esta vez al revés. El primero, el segundo, el tercero, el octavo, el noveno, el décimo. Fíjate que es la misma expresión, pero cambiada de orden. La suma no varía. Eso sigue siendo la suma de los n términos de la progresión. Y ahora lo que hacemos es sumarlo todo. Sumarlo todo. Esto me va a dar 2 veces la suma de los n términos y es el primero más el último más el segundo más el penúltimo más el tercero más el antepenúltimo y así todos hasta llegar a el último más el primero. He reescrito la expresión de la suma de los n términos, pero empezando por el más grande y acabando por el más pequeño. Y ahora lo que hago es sumar las dos expresiones. La suma de todos más la suma de todos es 2 veces la suma de todos. Y ahora se está sumando el primero y el último, el segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo y el último más el primero. ¿Qué sé yo? Que estas sumas valen todas lo mismo, porque al reordenarlos y sumárselos lo que estoy haciendo es el primero más el último, lo que habíamos dicho que coincidía. Si primero más último, segundo más penúltimo, tercero más antepenúltimo daban lo mismo, esas son las sumas con las que me estoy encontrando ahora. Entonces, estas sumas son iguales a esta, valga lo que valga, que en el ejemplo que te he puesto era 31, pero van a ser iguales a todas. Estoy sumando cantidades iguales. Este paréntesis suma lo mismo que este, suma lo mismo que este, suma lo mismo que el último de todos. Son cosas iguales. ¿Y cuántas de ellas tengo? Pues voy a contar el primer elemento de cada paréntesis. 1, 2, 3, n. Tengo n paréntesis que suman todos ellos lo mismo. Por lo tanto, 2 veces la suma total es n veces el primero más el último. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y obtenemos la fórmula que queremos. Ahora repetiré la demostración de palabra. Hemos visto una propiedad interesante, la propiedad de que el primero y el último término sumados da lo mismo que el posterior más el anterior, da lo mismo que el posterior más el anterior. Bueno, pues yo quiero aprovecharme de esa propiedad.
quiero aprovecharme de esa propiedad para sumar los n términos de una progresión aritmética. Es decir, la progresión aritmética que teníamos de 2, 5, 8, 11, que se llevaban 3, sumar todos esos. Sumar todos los términos de una progresión aritmética. Todos los términos, bueno, hasta uno en concreto. Sumar los 20 primeros términos o los 10 primeros términos. Entonces, esto más esto y esto más esto suma lo mismo, que son el 31 famoso que nos había dado en el ejemplo anterior. Para que eso aparezca, lo que hago es duplicar mi suma reescribiéndola de mayor a menor, para que así cuando sumo se encuentre cada uno con su simétrico. El primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, y así se encuentran emparejados los que yo sé que suman lo mismo. El primero más el último, el segundo más el penúltimo, ahí está el 31 más 31 más 31. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que eso tiene un nombre, que es la suma de los n términos, y esto tiene un nombre también, que es la suma de los n términos. Por lo tanto, eso lo tengo que arrastrar. La suma de los n términos más la suma de los n términos es 2 veces la suma de los n términos. Y yo estos paréntesis sé que dan lo mismo entre sí, son el 31 de hace un momento, porque estoy sumando los simétricos. Por lo tanto, son cantidades iguales que yo estoy sumando. Estoy haciendo 31 más 31 más 31 más 31. ¿Cuántas veces? Pues si me fijo en el primer subíndice, 1, 2, 3 y el último es n. N veces está repetido ese paréntesis de 31. 31 o la cantidad que sea. Entonces cojo uno de ellos y lo multiplico por n, que es el número de los que hay. Para sumar todas estas cantidades, como resulta que son iguales entre sí, cojo una cualquiera y la multiplico por n, porque n es la cantidad de paréntesis que tengo. Y todo eso es 2 veces la suma de los n términos. El 2 pasa dividiendo y esta es la fórmula. Entonces, por ejemplo, en la sucesión que teníamos, que llegaba hasta aquí, 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10. Este era el primero y este era el número 10. Entonces, si queremos sumar los 10 primeros términos de una progresión aritmética de primer término 2 y diferencia 3, lo que tengo que hacer es la suma de los 10 primeros. Esto lo vamos a hacer más veces, o sea que no te preocupes, es simplemente por ilustrar la fórmula. El número de los que son n, 10, por el primero más el último, 2 más 29, partido todo por 2. 10 partido 2, 5. 2 más 29, 31. 310, 155 si no me equivoco. Pero lo voy a comprobar. Es 31 por 5. Es 31 por 5, es 155. La suma de esos 10 números es 155. Para eso es para lo que sirve la fórmula de la suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética. Yo tengo una progresión aritmética y no me limito a tener 2, 5, 8, 11, sino que es 2 más 5, más 8, más 11, más 14. Se están sumando los términos de la progresión aritmética. ¿De acuerdo? Y esta es la demostración matemática rigurosa, apoyada en la propiedad de que el primero y el último suman una cantidad que es igual a la del segundo y el penúltimo, que es igual a la del tercero más el antepenúltimo. ¿De acuerdo? Y esto me permite sumar una gran cantidad de números, porque claro, esta sucesión esta progresión aritmética es pequeñita, pero ¿y si me piden sumar los 100 primeros números? Pues es un peñazo. Esto aún se podría hacer a mano, pero si me piden sumar los 100 primeros números, pues yo recurro a la formulita. Necesito conocer el que ocupa la posición 100, pero eso se puede hacer con el término general. El término general es la clave, es la piedra de toque que nos permite sacar cualquier término de la progresión, sea el que sea. Si tú tienes el término general, tienes el último término de la progresión, aunque sea el 100.
¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer algún ejemplo.